Bueno, ahora sí. Tuve que parar porque no se estaban subiendo los otros dos videos que acababa de grabar. Entonces paré para esperar dentro de YouTube que se subieran y ahí poder grabar este video. Ok, en el video anterior expliqué pues todo lo que era como el eje hipotálamo hipófisis, la ovogénesis, las hormonas que trabajan ahí, el qué hace cada hormona, qué hace cada parte, un poco de todo, ¿no? Ahora voy a hablar específicamente de lo que es el ciclo, ¿ok? El ciclo de las mujeres suele durar aproximadamente entre un promedio de entre 21 a 35 días, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que es variable. Hay mujeres que tienen la menstruación cada 21 días, mujeres que las tienen cada 30 días. Y no es algo que esté mal, es algo que simplemente es variable, ¿ok? Pero no es, ¿cómo decirlo? Es variable, pero no completamente. Toda la variación de este ciclo, de esta cantidad de días, depende de la fase preovulatoria. Ya lo dije en el video anterior, pero la fase postovulatoria siempre dura 14 días. Es algo que es estricto, es algo que es así. La fase preovulatoria es lo que puede variar. ¿Por qué? Porque la menstruación puede llegar a durar de 1 a 7 días. O no sé, puede llegar a durar más días, no sé. Lo que puede llegar a variar es la fase preovulatoria, ¿ok? Porque la fase postovulatoria, ¿ok? Como les digo, dura siempre 14 días. ¿Por qué dura siempre 14 días? Por la duración y la vida hábil del cuerpo lúteo, ¿ok? Cuando se nos muere el cuerpo lúteo, pasado esos 14 días, es cuando se reinicia el ciclo, ¿ok? Siempre antes, lo digo antes porque ya no sé si sean preguntas así o no, pero siempre antes en la, ¿cómo se dice esto? En la PAES habían preguntas como de qué día ovuló tal persona y te daban como un día promedio de ciclo y te decían qué día era su primer día de la menstruación. Si por ejemplo una persona, ¿ok? Tenemos, no sé, qué día es. Ok, 26. El 26, no, 26 no. el 23, ok, digamos el 23. Sabemos que el día 24 fue el día de la menstruación, ok. Fue su primer día de la menstruación, ok. Entonces tenemos el 22, el 21, el 20. Creo que esto fue una pésima idea. Voy a tener que estar haciendo esto. Y soy bastante chueco, como se puede ver. Me voy hacia arriba. Ok, más encima no me va a alcanzar. Ok, esto es fatal, pero bueno. Desde el primer día de la menstruación tenemos que contar. No, desde el primer día no. Desde el primer día previo a la menstruación, ahí sí, tenemos que contar 14 días hacia atrás. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y sería el 9. El 9 sería el día que esta persona ovuló. ¿Cómo sé yo eso? Porque la fase postovulatoria siempre dura 14 días. Eso no varía. Entonces nosotros tenemos que contar a partir del primer día de menstruación 14 días hacia atrás. Y eso nos va a dar el día básicamente en el que se produjo la ovulación. ¿Okay? Siempre hay que tener muy en cuenta eso por si es que llegasen a hacer una pregunta de ese estilo. A la par que esto ocurre, hay días que una mujer es más fértil que otro, ¿ok?
De hecho, el día de la ovulación de las mujeres es el día más fértil de ellas, porque lo que ocurre es que el día de la ovulación, en el útero posee un moco, ¿ok? El útero tiene moco cervical, así es como se le conoce. Que justo en el día de la ovulación, y bueno, y unos días previos, 2 días antes y 2 días después, más o menos, entre promedio, ¿ok? Se vuelve más líquido, más fluido, ¿ok? Y esto permite un desplazamiento de espermatozoides mucho mayor. Es por eso que es peligroso para las personas que no tomen métodos anticonceptivos o que no ocupen tener relaciones cerca del día de ovulación, ya sea unos días antes o unos días después, ¿ok? Es peligroso porque el moco cervical que produce el útero se vuelve más fluido. ¿Por qué se vuelve más fluido? Porque el día de la ovulación también ocurre algo curioso, y es que se produce un aumento de la temperatura, ¿ok? Se produce un aumento en la temperatura gracias a lo que sería el pic de LH, si es que no recuerdo mal, la verdad. Si no me equivoco, es gracias al pic de LH se produce un aumento en la temperatura, y este aumento en la temperatura es lo que hace que este moco cervical se vuelva más fluido, permitiendo un mayor desplazamiento de los espermatozoides dentro del útero, ¿ok? Además de esto, de estos 2 días antes y 2 días después de la ovulación, tenemos que considerar que el periodo de vida de un espermatozoide es de 5 días. O sea, los espermatozoides viven bastante, llegan a vivir entre 1 a 5 días. Entonces, si tú tienes relaciones, no sé, 2 días antes de la ovulación, el espermatozoide va a seguir vivo ahí, va a seguir vivo dentro de la mujer. Es por eso que también es sumamente peligroso ese tema. De hecho, hay un método de control de natalidad que, bueno, no se ocupa mucho porque no es eficiente en realidad. O sea, puede ayudar, pero no es algo que te dé efectividad, ¿no? Es el método de peeling, creo que se llama, que es un método en donde ven cómo es el moco cervical de la mujer y ven si es que es muy fluido, pues significa que está ovulando, y si es más espeso significa que no está ovulando. O también está el método de la temperatura, que básicamente si hay una mayor temperatura de la corporal, que básicamente creo que, si no me equivoco, es a 36 grados, ya que los espermatozoides en los testículos, si no me equivoco, no pueden vivir, o sea, tienen como que vivir dentro de un rango de temperatura óptimo de unos 35 grados más o menos. Entonces, por ejemplo, los espermatozoides, ¿cómo decirlo? Dentro de los testículos, dentro del escroto de los testículos, en realidad, se mantienen a una temperatura corporal de unos 35 grados más o menos. Nunca esa temperatura ambiente. Siempre es una temperatura mayor para conservar estos espermatozoides. Es por eso que cuando se produce todo esto, pues hay una temperatura promedio de unos 36 grados, porque se eleva un poco, ¿okay? Y ese es otro método que ocupan algunas personas. Cada vez se ocupa menos porque es poco efectivo y no es lo recomendable, la verdad, para ver cuándo pueden tener relaciones y cuándo no. Una vez entendemos ya que hay días de mayor fertilidad, que el ciclo promedio es entre un 21 a 35 días, que la fase preovulatoria varía, por lo que depende siempre de la fase preovulatoria la duración, ya que los 14 días sí o sí van a haber 14 días después de la ovulación. Y de entender de esto del moco cervical y estos métodos anticonceptivos que no son efectivos al 100% y que no son los recomendados, podemos hablar ya principalmente de lo que es la fase preovulatoria, ¿okay? Esto se hace difícil sin gráficos, ¿ok? Pero se los puedo explicar de todas maneras, ¿ok? La hormona gonadotropina, GHNR creo que se dice, va a encargarse de enviarle la señal a la hipófisis. La hipófisis lo primero que va a ser liberar FSH. ¿Por qué va a liberar primero FSH? Porque necesita que los folículos se estimulen para que se produzca este estrógeno y para que los ovocitos crezcan hasta estar preparados para producir lo que serían
el LH y poder liberar lo que sería el ovocito 2. ¿Ok? Este FSH entonces va a estimular los folículos. Estos folículos, como ya lo dije antes, van a liberar estrógenos que se van a encargar de... Esto ocurre, es preovulatorio, pero es post-menstruación. ¿Ok? Es post-menstruación, ocurre después del desprendimiento del endometrio. ¿Ok? Entonces el estrógeno se va a encargar de hacer división celular, o sea, de mandar como señales de división celular, y así va a poder recuperar como el endometrio. ¿Okay? Entonces en una gráfica estaríamos viendo esto básicamente, ¿no? Nivel de FSH más o menos alto, nivel de estrógeno que también va a ir aumentando. ¿Ok? Vamos a ir viendo eso básicamente como en un gráfico, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ocurre el día de la ovulación. ¿Ok? El día de la ovulación se va a producir un pic de LH. ¿Por qué se va a producir un pic de LH? Porque necesita liberar ese ovocito 2. ¿Ok? Esto es lo que yo les digo que a veces hace que las mujeres sufran puntadas, esta liberación del ovocito. ¿Ok? ¿Por qué hay un pic de LH? Porque necesita liberar el ovocito 2 y también necesita formar el cuerpo lúteo. ¿Ok? Y forma el cuerpo lúteo. Acordémonos también que el cuerpo lúteo no solamente va a secretar progesterona, sino que a la vez también va a secretar estrógeno. Y es por eso que aquí en este pic, por ejemplo, aquí esto es aquí tenemos día 14, por ejemplo, pongámosle un ejemplo nada más. Y esto es el día hacia atrás y esto es hacia adelante, ¿ok? Aquí vamos a ver muy baja la progesterona. Pongámosle que esta es la progesterona, ¿ok? Va a ir muy baja la progesterona porque no necesita mantener un endometrio, porque no hay un endometrio que mantener. El estrógeno todavía se está encargando de reparar el endometrio. Y va a llegar aquí un momento en donde va a aparecer la hormona LH, que va a estar bajita, bajita, bajita de un momento y pumba, se va a disparar. Este disparo de LH, este pic de LH, va a hacer que la progesterona aumente. Va a aumentar la progesterona y la hormona folículo estimulante va a decir a descansar. Voy a descansar. Y a la par que descansa la LH. ¿Ok? Esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? ¿Ok? Aquí ya estamos en la fase post-ovulatoria. ¿Ok? Tenemos la ovulación. Y aquí voy a poner fase... Ok. Esto es muy interesante. El cuerpo lúteo va a formar la progesterona. Que la progesterona, ¿qué va a hacer? Va a hacer vascularizar. Sí, lo que hace la progesterona es solamente vascularizar el endometrio. Le permite que le lleguen más nutrientes, permite que se aumente el moco cervical. ¿Ok? ¿Por qué es que aumenta el moco cervical? Para prevenir infecciones. O sea, el organismo de las mujeres realmente piensa en todo momento que va a haber una fecundación. Siempre lo piensa, siempre se prepara para eso. Entonces va a vascularizar y va a poner moco cervical. De eso es de lo que se va a encargar el endometrio. ¿Ok? Esta vascularización va a permitir que se nutra el endometrio y que se mantenga el endometrio a través del tiempo. A través del tiempo. Me duele un poco la espalda. ¿Ok? Entonces, este pic de LH va a disminuir. El pic de FSH va a disminuir. Los dos van a estar en mínimo. ¿Por qué van a estar en mínimo? Porque necesitan descansar. El organismo no puede estar todo el tiempo produciendo y produciendo y produciendo. Lo único que sí se va a mantener va a ser la progesterona, que se va a mantener por 14 días nada más. Solo 14 días. Si no hay fecundación, la progesterona va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque no va a tener que necesitar ese endometrio y lo va a desprender. ¿Ok? Entonces,
Y la progesterona se va a mantener estos 14 días y el estrógeno se va a seguir manteniendo más o menos en sus niveles, ¿no? Igual va a disminuir un poco, porque ya no va a necesitar proliferar mucho, ¿ok? Una vez ocurre esto, solamente van a estar el estrógeno y la progesterona trabajando. La FSH y la LH van a estar descansando. Se van a dormir y va a estar trabajando la progesterona. Entonces se suele decir que la progesterona es la encargada de apagar el eje hipotálamo hipófisis y la encargada de despertar el eje hipotálamo hipófisis es el estrógeno, que va a decir, me bajaron los niveles de progesterona, se me desprendió el endometrio, enciéndanse de nuevo, necesito FSH, que volvamos a empezar con el ciclo. Y así es como funciona el ciclo ovárico uterino. Ahora, si es que llegase a haber una fecundación y una implantación en lo que sería el oviducto, tenemos que entender que esta progesterona no va a bajar, no, se va a mantener. Y se va a mantener por al menos unos 3 meses. ¿Ok? Luego ya llega la placenta, si no me equivoco. La placenta es la que se va a encargar como de trabajar. Luego del tercer mes, pues sí, la progesterona va a volver a bajar. Pero si es que hay implantación y fecundación, los primeros 3 meses va a ser la progesterona la que se va a encargar de mantener el endometrio. Si no hay fecundación, bueno, y también a la par de esto, que estamos hablando de la progesterona que es producida por el cuerpo lúteo. Si el cuerpo lúteo tiene una vida de 14 días, entonces ¿cómo va a estar 3 meses produciendo progesterona? Pues si hay una fecundación y una implantación, el cuerpo lúteo te va a trabajar 3 meses, no va a trabajar solamente 14 días. ¿Ok? Esto sería básicamente todo. Bueno, como dije, la placenta va a ser después la que se va a encargar de mantener todo este proceso, si es que llegas a ver una fecundación. Si no, vamos a volver nuevamente a repetir el ciclo. Espero que esto les haya ayudado bastante. Y nada, solamente eso. Vamos a seguir ahora con los métodos de natalidad y de control de infecciones de transmisión sexual. Y a seguir avanzando.